No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches, queridos amigos, una noche más fieles a nuestra cita en su programa No Somos Mayores. Como siempre, muy bien acompañados con José Luis Benítez. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo ha ido la semana? Pues fantástico, muy bien. Contando cada día, pues un día más, que a nuestra edad eso es muy importante. Cada vez que llegamos a un nuevo día decimos, hemos llegado, ¿no? Ajá. Y disfrutando, tratando de no acordarnos de aquellas cosillas que nos duelen y eso, porque siempre dice que, como dice Pedro, a nuestra edad, cuando nos despertamos y no nos duele nada, es que estamos muertos, ¿no? Bueno, pues entonces pensamos en lo que no nos duele y acabamos antes. Y a disfrutar. Y Pedro de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿nos echas de menos de vez en cuando te sientas ahí? Ya sabes, Paco Javier se incorpora la semana que viene. Bueno, pues hay que cubrir un poquito el hueco y, como siempre decimos, aquí en esta casa hacemos de todo. Pues bueno, pues... A un roto y con un descosido, sí, ¿no? Con mucho placer, además sabes que me gusta, o sea que con mucho placer. Y bueno, pues ya terminé los exámenes de la universidad, ahora quedan las notas y bueno, y empezamos... ¡Ay, esas calabazas! El segundo semestre ahí. Si te dan alguna, ya sé hacer cabello de ángel, ¿eh? Bueno, yo tengo todas las asignaturas para el contencioso administrativo. Uy, uy, uy. O sea que peleón... Peleón nos ha salido. Sí. Bueno, pues compañeros, si les parece, nos vamos con la entrevista, que va a ser una persona muy interesante quien nos acompaña esta noche, Pepe Luján, José Antonio Luján Enríquez, cronista de Artenara y muchas cosas más que iremos desvelando enseguidita en la entrevista que le vamos a hacer. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues tal como les adelantamos, estamos ya con nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado, José Antonio Luján, que quiere que le llamemos Pepe Luján, como todo el mundo le conoce, ¿verdad? Cronista oficial de Artenara y presidente de la Asociación de la Junta de Cronistas de Canarias, aparte de docente muchísimos años y prologuista, escritor, conferenciante, etcétera, 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 un largo etcétera. Una persona que se interesa por el mundo de la cultura y que trabaja en ello. Sí. Porque sigues en activo porque no somos mayores para trabajar en la cultura, ¿a que sí? Ciertamente, gracias por esta presentación. Realmente el haber cumplido determinados años, estoy en la década de los 70, voy a cumplir en octubre 70 años, pero yo pienso que hay dos ritmos en la vida, ¿no? Está el ritmo del cuerpo, que parece que no, pero va quedando la huella, pero después también está el ritmo de la mente, que es donde anidan los proyectos y donde anidan las ilusiones y las propias esperanzas y realmente donde anida también la satisfacción. Estupendo, eso quiere decir que no tenemos la edad que tenemos cronológicamente, sino la edad que queremos tener y en la que nos situamos en activo, ¿verdad?
Ciertamente, cada persona tiene pues unas características, hay personas que son como más sedentarias o se conforman con lo inmediato, con lo que tienen alrededor. Sin embargo, uno, por algún motivo que está en el genoma, de aprovechar el tiempo o de haber sido luchador desde muy pequeño para superar lo que es el medio rural, como puede ser Artenara, más limitada, pues entonces ese sentido de aprovechamiento del tiempo, de devolver a la sociedad lo que tú has aprendido a lo largo de la vida, pues eso es lo que te da pues ínfulas para que cada mañana te levantes con ilusión de entrega a los demás desde las cosas que te gustan. Nos haría falta mucha gente así. Sí. Pedro. Pepe, mira, me gustaría que nos hablas un poco de esta revista de La Alameda. Se ha editado la número 11 en diciembre, porque yo creo que el proyecto, digamos que es una excusa a la revista para aunar un proyecto que nos has estado contando antes, que yo creo que es muy importante y que la ciudad también debe un poco a Triana. Triana para mí ha sido un foco precisamente de cultura. Había librerías allá donde se hacían reuniones, tertulias, todo digamos así, como dicen los finos, la élite de la cultura estaba en Triana y en esas tertulias. Entonces, bueno, ahora se ha quedado un poco como una zona comercial, simplemente la gente va a Triana a comprar, pero Triana tiene muchas cosas que ver. Entonces, esa identidad que tú nos has dicho antes de barrio es lo que tú quieres recuperar un poquito. Cuéntanos un poquito pues sobre esta revista y el proyecto de... Yo vivía antes en la zona de Tomás Morales, allí frente a los institutos, y luego, por circunstancias determinadas, pues fuimos a vivir a la calle Travieso, y entonces me afinqué en el barrio. Encantadísimo estar allí, pues en una calle peatonal, y contaron la asociación de vecinos a través del grupo San Borondón, contaron conmigo para hacer el pregón de San Francisco un año, y entonces hice el pregón. No era el cronista de Artenara el que venía a hacer el pregón, porque podría parecer como un advenedizo, sino una persona que con la cualidad, vamos a ponerlo así, de cronista, pues lo que hice fue indagar por el barrio, preguntándole a la gente y sacar los testimonios orales. Se dijo el pregón, pero a partir de entonces la asociación de vecinos quiso contar conmigo para este tema, y yo realmente no dije que no, en absoluto. Me formé parte de la junta directiva, actualmente soy vicepresidente, pero la filosofía también era, estaba jubilado, había ejercido 38 años en la universidad, en el instituto como profesor, pero yo quería poner los pies en la tierra, y poner los pies en la tierra es poner los pies en el ámbito inmediato. Y a partir de entonces, pues vinculado ya a la asociación de vecinos, planteé el proyecto de continuar con una revista que antes se llamaba La Pepa, pero por circunstancias determinadas hubo que modificarla, y le puse, es decir, perdonen esta alusión determinada, porque querían ponerle San Francisco, no sé qué, y parecía como muy sacrosanto, y nos fuimos a esto, a la Alameda. A mí sobre la marcha me surgió el término además, porque la Alameda es lo que aglutina, donde en los pueblos todo el mundo se reunía, los niños y tal, y donde puede ser el lugar de encuentro. Y a la chita callando, con una disciplina férrea, etcétera, pues hemos sacado 11 ejemplares. Mano militar. Sale cada 4 meses, ¿no? Sí, sacamos en puntos y en momentos concretos, como es Navidad, las fiestas fundacionales, que es por San Juan, y las fiestas del barrio, que es San Francisco, que es en octubre. Ello ha significado como un pequeño eslabón en lo que significa la integración del barrio. Porque sí, decimos que Triana es un barrio comercial, ciertamente, siempre lo ha sido. Claro, siempre ha sido barrio, es decir, zona comercial, o ha sido calle comercial de Triana. Los principales comercios de la isla y de la ciudad estaban en Triana. Sí. No era exclusivamente de la cultura, como decía Pedro, efectivamente, allí se concentraba todo, desde la burguesía comercial, que eran... Yo hasta a raíz de ese pregón, a la hora de indagar, ves justamente la tenacidad y la fortaleza y la ilusión que tenían los empresarios de Triana en crear el tejido social económico, no solamente en la ciudad, sino también en la isla. Y tenemos los Rodríguez Cardona,
tal que, por ejemplo, prestaban y daban crédito a los comerciantes, a los pequeños comerciantes de los pueblos para extenderse. Es decir, eran mayoristas y después, es decir, que todo. Que son Triana, los mismos que tuvieron allí los almacenes Cardona. Sí. todo ello, claro. los Díaz Cardona, los almacenes Cardona y Los Díaz Saje también. Exactamente. Arencibia. El propio Arencibia, que procedía de Firga. Es decir, que todo el mundo, y después los Roe. primeros, Roe, y luego los primeros indios que se establecieron en Yanray y tal. Exactamente, sí, que sí. la filosofía de los indios era, cuando se expandieron por todo el mundo, era comprar y establecerse en la calle principal de las ciudades donde se iban a ubicar. Es decir, no en una calle periférica ni transversal, sino en la calle principal. Y ahí vemos Cheyarán, Chanray, los diversas tiendas. Y eran muy inteligentes a nivel comercial, porque hacían una cosa, por ejemplo, tenían de todo en la mayoría de los comercios, ¿no? Por ejemplo, temas como, por ejemplo, alta perfumería, que ellos no tenían, porque para alta perfumería requiere una serie de condiciones, ¿no? Del local, de la cantidad de productos que tienen, por ejemplo, de una marca, etcétera, y sin embargo ellos pues se ponían de acuerdo con otros, con alguno que tuviera esa perfumería, y compraban grandes cantidades de lo que de una marca determinada fuera lo que más se vendía. No tenían toda la concesión, pero tenían de todo, tenían las cosas que más se vendían, ¿no? Y eran muy Sí, inteligentes que era a nivel como la comercial. característica bazar, por así decirlo, y tal. Pero una característica de estas personas, de estos canarios que precedieron a lo que ahora son las franquicias, que son anónimas, era lo siguiente, que todos a las 11 de la mañana, independientemente del sector donde trabajaban, iban a tomar café juntos. O cuando iban a la feria de Valencia o Barcelona, iban en el mismo barco, porque claro, las comunicaciones no eran siempre en avión y tal. Es decir, que había como no una competitividad, sino un sentido de construcción de la ciudad y de la isla. Por ejemplo, la librería Rexac, en los papeles de Volver, ese papel vaso, pues tenía el anagrama de la isla de Gran Canaria y casi como con un lema turístico también. Es decir, que había como un amor a la isla, amor a la ciudad y a lo que hacían. Es decir, es cosa que realmente ahora con el tema de la globalización de las franquicias se ha ido perdiendo, ¿no? Ahora, si no hay subvención, ahora no pone nadie el mapa de Gran Canaria. Vamos, no la ponen en ningún sitio. O no lo dejan poner porque quieren ser los protagonistas de las determinadas consejerías. Pepe, como la entrevista se nos hace siempre cortita, has venido a presentarnos tu último libro, Sí. Zaragoza, la mujer que hablaba con los muertos. Da título a la colección de relatos cortos que aúna este libro, ¿no es así? Cierto. Dinos de qué va un poquito, dónde los ubicas y de dónde has sacado este nombre, etcétera. Zaragoza es el nombre de mujer, Sí. que es lo primero que extraña Sí. al lector, a la persona que lo ve en el escaparate. Y esto Zaragoza da la sensación que está más próximo a un episodio nacional de Galdós que tal, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero resulta que el nombre de mujer pues era no frecuente, pero existía y tal, ¿no? Y luego que hablaba con los muertos, pues eso ya es una actividad. Y esto era un elemento real, es un hecho de tipo antropológico que sucedía en Artenara, en un barrio de Artenara, que yo no lo cito ahí como tal barrio como es, para no identificarlo así, sino Tevigua, es justamente lo que podría ser. Y luego todos los relatos están en un escenario que se llama Cova-Nara. Es una creación, un espacio creado literariamente y que está constituido por cova, que es cueva, porque es la característica del hábitat de la cumbre, o de Artenara concretamente, y Nara, que son las dos últimas cifras. De tal manera que hay personas que prefieren, dicen, me gusta más Cova-Nara que Artenara, porque es lo novedoso. Y es el escenario en el que yo pongo, donde se mueven los diversos personajes y las diversas acciones. ¿En qué época se desarrollan los relatos? ¿En diferentes épocas? Sí, el relato normalmente yo trato de hacerlo intemporal, porque si no sería como una crónica, Sí. y por eso sería más crónica todavía si pongo relatos de Artenara. Bueno, por supuesto. Entonces, son fácilmente identificables porque tienen un soporte en lo que es la realidad, por ejemplo, en una señora
que justamente llevaba a cabo lo que es la práctica esa de hablar con los muertos, que era como muy habilidosa a la hora de su planteamiento, y eso es la realidad, y después otro, hay un cierto elemento ficticio también, es decir, porque a la hora... Y entonces yo todo eso lo viví desde los 10 años o 11 años, todas las cosas que vive un niño cuando son pequeñas, cuando es pequeño y tal, todo eso se va impregnando progresivamente a lo largo de su vida. Y llega un momento determinado que aflora de una manera formal a través de su medio, como puede ser la literatura en mi caso, la poesía tal, o el teatro o la pintura. Es decir, que uno va construyendo su biografía artística, por así decirlo, o de creador a lo largo de toda la vida. Llega un momento determinado que lo haces y lo haces con cierta seguridad, porque yo siempre le tenía respeto y le tengo mucho respeto a la literatura, porque se escribe mucho, claro, pero realmente... Entonces, la característica de este libro, aparte de lo de Zaragoza, que es como muy atractivo y que fue real y que habría que leerlo, y yo invito a los lectores, y no por ser el autor, sino justamente por ser un hecho antropológico que sucede en el interior de Gran Canaria, y el sacarlo pues ha sido una satisfacción. Le da título al libro porque es lo atractivo, claro, pero después hay otros 9 relatos que hablan de diversos hechos, personajes, etcétera, pero todo está presidido por la construcción y destrucción. Por ejemplo, concretamente, relato, es el último relato, que es El incendio de Cobanara, que hace referencia al incendio del último verano, desgraciado incendio. Pero yo no hago la crónica, que muy bien le hicieron los periodistas, tanto de manera gráfica como puntualmente, sino yo literaturizo ese hecho, en el sentido de que en un momento determinado uno de los técnicos encargados de dar las informaciones para atajar el incendio y tranquilizar a la población, iba contando la experiencia del incendio. Y en un momento determinado dijo, en la cumbre hay desatada una bestia y nosotros tenemos que aplastarle la cabeza. En ese momento es cuando al creador, al escritor, al Pepe Luján, más o menos sensible, enciende la bombillita, se le enciende la bombilla de lo que pueda ser una tensión narrativa en la lucha del hombre con la naturaleza, con el fuego. Y de ahí surge un cuento, según un relato, con todo el evento imaginario por una parte, pero no cabe duda que también tiene una parte de referencia real. Pues Pepe, yo te voy a arrancar una promesa, y es que regreses a seguir hablando con nosotros, porque eres un interlocutor muy válido, muy entretenido, muy ilustrado. El tiempo se nos ha acabado, me lo han avisado ya hace un ratito de producción, se nos ha ido volando. Porque no solo quería que habláramos de este libro, quería que habláramos pues de tu trayectoria como cronista y otras facetas, y se nos ha quedado el tiempo así de corto. Comunicador de 50.000 proyectos. Entonces, quiero emplazarte para otra nueva oportunidad, que seas tan amable de acompañarnos de nuevo. Pues yo muy encantado, además este año se cumplen 25 años de mi nombramiento como cronista. Ha sido un placer y una satisfacción el que se me haya dado la oportunidad de ejercer esta tarea y de contarla a los demás. Y sobre todo, siguiendo un tanto con la filosofía de este programa, es que el tiempo, no es que seamos mayores, ni por ser mayores tenemos que ponernos a un rincón, a un lado del camino, sino tenemos que seguir en el camino con las fuerzas, con el entusiasmo que nos da la vida en cada momento. Preciosa palabra. Pues muy bien, pues Pepe, hasta siempre y hasta pronto. Hasta cuando ustedes quieran. Bien, pues con estas palabras nos despedimos de la entrevista de hoy y continuamos rápidamente con nuestras secciones habituales. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues después de esta entrevista tan interesante con Pepe Luján, que la verdad que se ha quedado muy corta y que por supuesto esperamos que otro día podamos hablar de muchísimas más cosas con él. Y ahora vamos a pasar a nuestro próximo sesión, Sí. que es, Pedro. Nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo, como no me tocaba a mí presentarla, y vamos a ver una exposición que se titula Pintura Abstracta. No llega a ser una colectiva, pero esta exposición la llevan a cabo Bárbara Nani y Nora Agostini. Se hizo en el Club Natación Metropole, y digo Metropole porque a ellos les gusta que se diga Metropole, no Metropol, en mayo, si no recuerdo mal, en mayo de 2006. Y vamos a verla porque la verdad que está muy, muy interesante. A mí me está vamos a gustando ver. más la pintura Sí. abstracta. Vamos a ver. En la sala de exposiciones del Club Natación Metropol exponen hasta el 11 de mayo las pintoras argentinas Bárbara Nani y su madre Nora Agostini. Ambas cruzan en su obra dos culturas, la latinoamericana y la europea, una fusión que refleja con un sello personal y singular en sus cuadros. Sus estilos son frescos, llenos de pureza y marcados por una ingenua necesidad de expresar su riqueza interior. En su breve pero intensa carrera artística, dos personas han influido y marcado el arte de Bárbara. Su madre, Nora Agostini, escultora, y su abuela, Griff Moore, pintora, grabadora, escritora y poeta. Ambas con larga trayectoria en el mundo del arte en Argentina. Hasta el 11 de mayo podrán disfrutar de esta muestra en el Club Natación Metropol, pudiendo visitarse de lunes a domingo, de 7 a 22 horas.
Bueno, pues ahora nos vamos directamente a la sección de Paco Javier Montes de Oca, En tu mente, que hoy lleva por título, fíjense qué cosa tan curiosa, Regreso al hogar. Y digo que qué cosa tan curiosa porque a Paco Javier lo esperamos, si no pasa nada, que esperemos que sí, que si pasa, que sea bueno, lo vamos a tener aquí la próxima semana compartiendo de nuevo con nosotros el programa. Morenito viene, que viene de allá, que ahora del veranito, sí. Ay, qué envidia. Asqueroso. Pues vamos a ver de qué viene el regreso a casa. Hola amigas y amigos, estamos ya en pleno diciembre, en plenas navidades, y ya hemos apuntado en otro momento de estas semanas pasadas de que son fechas muy centradas en la familia, en el hogar. Cuestión que tienen muy en cuenta, por ejemplo, la publicidad y la propaganda, incluso los políticos, que en sus mensajes intentan atraer a las familias, a los hijos, a las hijas, a los padres, a los abuelos, a una determinada marca, de forma que se consuma, que haya una adicción en términos puramente emocionales hacia un determinado producto que los diferencie, como se dice en publicidad, de la competencia. Bien, esto se hace en el hogar. Y el hogar y la familia, que tanta importancia tiene en la vida de los niños, de la pareja, de los abuelos, de todas aquellas personas o grupo humano que lo conforman, tiene una importancia decisiva porque en el hogar se expresan los conflictos, se expresan las emociones, se expresa el cariño y la gente se descarga emocionalmente hablando. Y yo llamaría la atención en esta época, en estos días, de forma especial a los niños, para los menores, referente, por supuesto, a los regalos, Papá Noel, los Reyes, y también a los mayores, a la gente mayor, jubilados o no jubilados, que están expuestos a que se les ignore, cuando no que se les desprecie, cuando no que no se les escuche. Atendamos de forma especial en estas Navidades, en estos días, a los niños, por supuesto, y a nuestros ancestros, a nuestra gente mayor, que tiene mucho que aportar, que no todos son cuentos del abuelo Cebolleta, que no todos son historias pasadas, sino que tienen mucho que aportar si se les escucha, tienen sus historias personales, sus aprendizajes, y su ciencia y su sabiduría popular, que debería ser entendida, comprendida y muchas veces también imitada. El sentimiento que más abunda en estas Navidades, o que más se puede expresar, es el de la soledad. Entonces yo diría que seamos un poco comprensivos e intentemos estar más con la gente, unos con otros, con niños, con familia, con padres, con madres, y que sobre todo la gente mayor no se sienta solo. Y no olvidar que, como se dice, mi hogar es cualquier lugar del mundo donde bien me reciban. Y también, como dice otro eslogan, será mi hogar si eres tú el que me abres la puerta. Felices días y hasta la próxima, que lo pasen bien todos. Y ahora pasamos a nuestra sesión musical con Armando Santana
Y en esta ocasión va a interpretar la canción Río Rebelde, que fue compuesta por Cholo Aguirre en el 56 y que quizás conoceremos más la versión de Julio Iglesias de 1976. En Canciones en el Recuerdo. Sí, Canciones en el Recuerdo. correcto. Y yo quiero aquí meter una cuñita porque nuestro amigo Armando Santana, colaborador pues casi habitual, porque hemos puesto muchas interpretaciones suyas, acaba de presentar el día 31 pasado un disco en colaboración con Keka González, ella al piano y él al arpa, pues diálogo entre cuerdas, muy bonita presentación y precioso disco que aconsejamos no falte en casa. Vamos a escucharle. Bueno, ahora si les parece, nos vamos a el deporte con Canal Deportivo y dentro de esta sección vamos a ver las terceras jornadas de la Liga Regional de Ajedrez, que esta casa junto con la Federación se ha empeñado, bueno, en sacar un poquito adelante y darle importancia que yo creo que es un deporte, arte o como quieran llamar, que bueno, yo creo que se debía practicar un poquito más. Menos otras cosas, videojuegos y tal, y un poquito más de ajedrez no estaría mal. Deporte con el coco. La inteligencia. Deporte con la cabeza, sí señor. El Club de Ajedrez de Lanzarote de Lanzarote, nuevo líder de la Liga Regional de Ajedrez después de 3 jornadas disputadas. La tercera jornada de esta Liga Regional de Ajedrez se disputaba este pasado sábado en las distintas sedes de sus respectivos equipos con sorpresa en algunos enfrentamientos, como la victoria conseguida en Casa del Guía, que derrotaba al Fundación Caja Canarias, destacando la victoria de los locales Alberto Medina y Óscar Iturbide.
las tablas del maestro FIDE Raúl Pérez ante Javier Alonso, mientras que la única victoria para el equipo de Tenerife vendría de la mano del gran maestro José Luis Fernández, que ganaba a José Luis Rodríguez. Otra de las sorpresas vendría de la mano del Club Deportivo Herbania, en la que el equipo majorero conseguía un empate a 2 ante el Gran Dama Santa Lucía. José Gutiérrez y Ricardo Lerma conseguían los puntos para el representativo de Fuerteventura, mientras Julio Mayor y José Luis Guerrero aportaron los puntos para el equipo santaluceño. El vecindario derrotaba a la Fundación La Caja de Canarias, consiguiendo los puntos por los sureños el maestro FIDE Omar García, Daniel García y las tablas de Adrián Cruz ante Jenny Sanabria, mientras que la victoria para el equipo de Las Palmas de Gran Canaria vendría de la mano de Ismael Amador. Por último, destacar las dos victorias rotundas con marcador de 4-0 de Ébano Barrio Nuevo y a domicilio de Lanzaloe ante Roque Niquiomo y Los Realejos, respectivamente. Los resultados serían los siguientes: Vecindario 2,5, Fundación La Caja 1,5, Club Deportivo Herbania 2, Gran Dama Santa Lucía 2, Guía 2,5, Fundación Caja Canarias 1,5, Ébano Barrio Nuevo Viñanava 4, Roque Niquiomo 0, Los Realejos 0, Lanzaloe 4. La clasificación después de esta jornada queda así: primero Lanzaloe 10 puntos, segundo Fundación Caja Canarias 9,5, tercero Ébano Barrio Nuevo Viñanava 8 puntos, cuarto Guía 7, quinto Fundación La Caja 6,5, sexto Vecindario 5,5, séptimo Club Deportivo Herbania 3, octavo Gran Dama Santa Lucía 4,5, noveno Los Realejos 3 puntos y cerrando la tabla el Roque Niquiomo con 1 punto. La cuarta jornada se celebrará el próximo sábado 1 de febrero en las distintas sedes de los clubes que juegan como locales. Pasamos ahora a nuestra sesión en Nuestro Mundo con nuestro compañero Antonio Raluí, que en esta ocasión va a tratar el tema migrantes. Vamos a verlo. Hablamos, mis amigos, ahora de algo que nos toca muy de cerca. Periódicamente, cíclicamente, arriban a nuestras costas pateras, con tripulantes a bordo, por supuesto. Unas veces son subsaharianos, otras veces de otras latitudes. Y, pues nada, les recibimos, les ayudamos, les tratamos de arreglar las cosas, pero el hecho es que siguen llegando llenos de esperanza para buscando un mundo mejor, y todos sabemos que no es fácil ese mundo mejor, sobre todo cuando además se dan circunstancias que condicionan ese deseo, ¿no? El idioma, la formación, el rechazo de muchos ciudadanos a que vengan a nuestra tierra. Luego se da otra circunstancia, ¿no? Ellos vienen de naciones africanas, más o menos, cercanas al archipiélago, ¿no? Hablamos de países del Sáhara, hablamos de Mauritania, hablamos de Senegal. Se juegan la vida, muchos quedan en el trayecto, por supuesto. La cifra de ahogados es bastante evidente, que lo demuestra,
Y vienen, lo que también es muy lamentable, vienen mujeres en estado embarazadas, vienen niños, tenemos que ayudarles. Bueno, tenemos que ayudarles. Pero claro, la ayuda supone buscarles, además, habitabilidad, enseñarles el idioma. Claro, si hablan en su idioma, pues la cosa no va a ser fácil, ¿no? Darles una formación para poder darles consecuentemente un trabajo. El problema es agudo, ¿no? Porque yo les estoy hablando de la zona del archipiélago canario, pero podríamos hablar del Mediterráneo también. Y hemos asistido, pues, estos buques que recogen, antes se llamaban emigrantes, ahora se llaman migrantes. En fin, vamos cambiando las nominaciones, ¿no? Las denominaciones, diría yo mejor, ¿no? Parar esto, me temo que no es sencillo. Soluciones. Hombre, hay quien dice que la solución es potenciar los países originarios para que no tengan ellos que emigrar. Porque claro, hay casos también muy curiosos, ¿no? No solo algunos se arriesgan en pateras, hay otros que por otras latitudes pagan a determinados mercenarios para poder ocupar un puesto en una nave de abigarrada hasta los topes, ¿no? Y que les permita llegar a costas aledaños del Mediterráneo. Hay que seguir con el tema porque además he dejado atrás un tema que también tiene lo suyo, que son los emigrantes que entran por las fronteras de Ceuta y Melilla y de algunas de las islas que tienen que ver todavía con el Estado español. Pues nos vamos a pedalear, porque si pedalean nuestros pies, pedalean nuestro corazón y es muy bueno para la salud. Bicicleta y Salud con César Acosta y Cambiando Hábitos. No se lo pierdan, segunda parte. Cordiales saludos, nuevamente nos encontramos en Bicicleta y Salud. Hablábamos la semana pasada sobre los cambios de los hábitos y vamos a continuar en estos próximos programas hablando cómo podemos realizar esos cambios de hábitos. Ya hablábamos de cuáles son los tres aspectos esenciales que medimos para utilizar un medio de transporte, como era la rapidez, la comodidad o la seguridad, que hablábamos que ni siquiera la economía está en uno de esos tres primeros puestos, está en el cuarto lugar, ¿no? En un análisis estadísticos que se hacen de los usuarios de un medio de transporte. Decíamos que posiblemente si ponemos al coche en su escalafón correcto y analizamos todos los aspectos que le influyen a podernos mover del punto A al punto B, veríamos como ya no es tan interesante el automóvil. Más teniendo un ejemplo como es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo lo que son los desplazamientos tan pendulares que hay entre el sur y el norte de la isla, el sur y la capital, o la capital y el sur de la isla, donde hay un polo de atracción muy potente como el puesto de trabajo, ¿no? Y vemos como ya a diario se generan caravanas desde los 10, 12, 13 kilómetros antes de entrar a la ciudad por ese efecto embudo que se produce y también por la gran cantidad de afluencia de automóviles que en un 80% de los casos va una sola persona en ellos, ocupando 12 metros cuadrados que puede ocupar de media un coche. Cuando vemos el coste real del coche, sean mantenimiento, ITV, seguros,
carnet de conducir, el tiempo para poner gasolina y desplazarnos. Si unimos todos esos parámetros, vemos que ya no es tan interesante desde el punto de vista económico el automóvil. El automóvil cuesta una media de unos 2.200 euros al año, de media. Y posiblemente, fíjense todo el tiempo que podríamos ahorrar y dinero que podríamos ganar si nos decantásemos por otro tipo de movilidad mucho más positiva en estos tiempos. Vamos a coger un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, entre un desplazamiento de la zona sur de vecindario, que es un polo de atracción bastante potente, una ciudad de unos 70.000 habitantes, con la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Hay una línea de la empresa Global, que es la 08, que es una semidirecta, que tarda aproximadamente hasta el antiguo Hoyo, hasta la estación de autobús de guagua del Parque de San Telmo, de unos 35 minutos. En coche tarda uno aproximadamente 28 minutos de punto a punto. Después hay que sumarle el aparcamiento y todo lo demás que puede traer consigo el desplazarse desde el aparcamiento al lugar de destino. Ya el tiempo, estamos hablando de 7-8 minutos, y el coste que lleva consigo, ¿no? Entonces ya uno se empieza a meditar esto un poco más profundamente. El problema solamente estaría desde la parada de la guagua al lugar de destino. Y ahí es donde entra la bicicleta, como por ejemplo sucede en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con una de las estaciones de Cicicleta, el sistema de alquiler de bicis de la ciudad, que lo tiene en la propia estación de guagua. Puedo tomar la bicicleta ahí y desplazarme al lugar de destino. Ahí es donde ya estoy optimizando mucho más el tiempo. Lo único que necesitamos para poder realizar eso es un itinerario que sea acorde, sobre todo, al lugar donde me voy a desplazar y también a la seguridad que yo tengo que percibir para poder utilizar la bicicleta, un aspecto que es esencial, sobre todo en los inicios, como nos sucede a nosotros, de empezar a usar un medio de desplazamiento diferente. Esta próxima semana seguiremos analizando este tema del cambio de hábito a la bicicleta y qué es lo que nos decanta también a usar ese nuevo medio, la bicicleta, y no dejarlo de lado. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana, como siempre, en No Somos Mayores y Bicicleta y Salud. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues este es mi momento más triste, porque toca despedir el programa y a mí no se me apetece porque se me hace corto. Ya hemos pedido más tiempo de programa y de entrevista. Vamos a ver si en las alturas nos hacen caso. Sí, ¿No les pasa a ustedes lo mismo? 5 horas o algo así. A mí tampoco. 5 horas con Mario, no sé qué te diga. Telemaratón, un telemaratón. Estaría mal hacer un telemaratón. Sí, pero un poquito más de tiempo, porque a nosotros se nos hace corto y estamos seguras, queremos pensar que en casa también se les queda un poquito corto, claro, estos consejitos que damos tan Lo que pasa que, prácticos. Sí, ¿sabe? O sea, uno que ahora está por el otro lado de las cámaras, es cierto, ¿no? Porque es verdad, las entrevistas son cortitas, entonces los invitados que traemos son interesantes. Sí, dan mucho juego, porque son personas que tienen mucho que decir, mucho que aportar, pero claro, ¿qué quitas? Entonces dices, claro, bueno, para ampliar la tertulia, pues tendríamos que quitar alguna sección. ¿Qué sección quitas? ¿La de Beco Javier? Ninguna. No. ¿La de Antonio Raluí? Tampoco. No vamos a quitar nada. Sí, te voy a quitar la palabra. Te voy a quitar la palabra porque ahora sí que nos despedimos. Ampliar todo, ¿eh?
como en algunos programas que vemos en la televisión, hombre, la copita de vino y la tapita, no, hombre. sí, también, Eso sí, va a ser sí. después fuera de cámara. No desvelen los secretos de la casa. Bueno, pues con estas bromas, este buen estado de humor que queremos transmitirles a ustedes, porque es el que realmente tenemos cuando estamos haciendo el programa, nos despedimos hasta la próxima semana. No se olviden de nosotros, porque nosotros siempre les tenemos presentes, les recordamos. Un besito y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, amigos. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos